Hola amigos y amigas de Savants, este es el Samsung Galaxy S23, este es el Samsung Galaxy S24 y seguramente porque te lo he dicho, porque si no, no hubieras notado ninguna diferencia. Pero hay unas 7/8 diferencias que son bastante importantes. Yo este Samsung Galaxy S23 creo que es importante que diga que lo conozco bastante bien porque hace unos 9 meses estuve con él un par de meses, unos 60 días más o menos, me lo llevé de viaje, que estuve en Berlín, estuve en el día a día con él y es un dispositivo que desde ya te digo que me encanta. Si lo tienes, no creo que merezca la pena hacer el cambio por el S24 en términos generales, teniendo en cuenta la diferencia que hay de precio entre uno y de otro, que de esto vamos a hablar. Diferencia número uno, a nivel de aspecto, pues como te decía, poco, pero sí que es cierto que en los marcos laterales me gusta más cómo queda el del S24 y ya te decía cuando estuve probando el 23 que me gustaba bastante, sobre todo en blanco, que es ese dispositivo que estuve probando durante un par de meses. Tenía la trasera blanca, cómo quedaba, porque la parte lateral era o tenía ese acabado plateado, le quedaba muy bonito. Este también, pero en negro te tengo que decir que me gusta más el acabado sin pulir del 24, el cromado que le meten en el 23. Y sobre todo el tacto que tiene, que esto me parece también un poco tontería comentarlo, ya te lo digo porque al final le ponemos todos fundas porque no queremos machacar un dispositivo que tiene el precio de estos, ¿no? Que tenemos aquí, pero sí que el acabado que tiene y al tacto y tal me da una sensación más de plástico, aunque es aluminio también, pero pulido. Pero bueno, cosas subjetivas, ¿no? Porque a ti puede que te guste más cómo queda, el tacto que tiene. Me gusta más el del S24. Más allá de eso, tenemos las cámaras un poco menos sobresalidas en el caso del S24 y también nos encontramos con diferente forma en el micrófono. En la parte de arriba veis como este tiene dos y este tiene uno, y aquí en la parte de abajo veis el altavoz como este es una línea y el otro pues nos vienen como varios agujeritos, ¿no? Más allá de eso, ninguna diferencia. Tema de precios, y aquí viene uno de los factores más importantes a la hora de la compra. Este S23 me lo ha dejado Recompro durante un par de semanas. Recompro es una web de compra y venta de dispositivos reacondicionados y actualmente que le pedí el precio al que podemos encontrarlo, esto recondicionado, este de 128 se puede encontrar a 569, vamos, es este mismo, que de hecho no tiene ninguna imperfección, y el de 256 se puede encontrar a 624. Este dispositivo que lo he comprado yo directamente, ya os digo que la gran mayoría de dispositivos que traigo por aquí para analizar y comparar los compro con los ingresos publicitarios del canal, por eso os agradezco mucho una suscripción y que le deis a la campanita para apoyar a este contenido. Me costó 909 euros, que es lo mismo a lo que se puede seguir encontrando hoy. Una diferencia de prácticamente 400 euros, teniendo en cuenta que esta es la versión también base de 128. Y vienen grandes diferencias en las pantallas y precisamente no en el antirreflectante, que tan solo se lo ha metido a este S24 Ultra, ¿vale? Ese Gorilla Glass Armor. De hecho, los dos tienen la misma protección, que es Victus de segunda generación. Hablando de pantallas, hay tres grandes diferencias. La primera, las pulgadas. El S24 tiene 0,1 pulgadas más que el S23. El S23 tenía 6,1, este tiene 6,2. Mirad, interesante esto, y es que se me pasó comentar que el S24 tiene esta opción de tono de color adaptable que el S23 no tiene. Esto es básicamente que el dispositivo va a ir adaptando sus colores en función a, digamos, la situación ambiental, ¿no?, en la que se encuentre. Yo no lo suelo tener activado, no es algo que me guste, prefiero yo tocarlo directamente, pero bueno, que sepáis que el 24 lo tiene y el 23 no. Diferencia real, no hay ninguna o prácticamente ninguna. A mí porque yo he visto estas hojas de especificaciones, porque con los dos realmente puedes llegar perfectamente a todas las partes de la pantalla, que es una de las cosas que yo más os comentaba en la review de este S23, que me había gustado al final de estar con el S23 Ultra, o no hace falta digamos, a Samsung. Este Redmi Note 13 Pro Plus, por ejemplo, tiene una pantalla de 6,67, ¿no?, que es lo estándar, y normalmente para irte hasta arriba pues tienes que bajarlo un poco, y eso que yo tengo una mano más o menos media. El S23 crece un poco, pero eso, en la práctica no hay ninguna diferencia. Quizás las diferencias más reales es el tema del brillo, 1700 nits en el caso del S23. En el caso del S24 nos encontramos con 2500, sube el brillo máximo que nos permite, pero esto sobre todo en condiciones de contenido HDR, blancos, etcétera, es donde más lo vas a notar. Y luego la mayor de las diferencias viene en la tasa de refresco, pero en el sentido en el que las dos pantallas son AMOLED, Full HD+, etcétera, etcétera, pero el S24 nos permite pasar la nueva pantalla que tiene desde las 120 Hz, esto lo va balanceando de forma automática, de forma supuestamente inteligente, hasta el 1 Hz. Esto va a hacer que en momentos en los que el panel está completamente estático, sin que tenga movimiento,
movimiento pueda bajar hasta los 30, hasta el 1, y de esa manera que no tenga la frecuencia mínima de actualización como tenía este de 40, que va a gastar al final menos batería, o teóricamente, bueno, pues va a tener esto una repercusión también en el consumo, ¿no? En la mayor eficiencia energética que tiene el S24. Y hablando de energía, hablamos de batería. S24, 4000 mAh, S23, 3900, diferencias reales, ninguna. Hace muy poco os publicaba un vídeo hablando en una prueba de 2 días que estuve realizando sobre la autonomía de este dispositivo. Y la cosa era clara, o sea, este dispositivo nos aguanta perfectamente desde las 7 de la mañana hasta las 11 y pico, que luego volvamos a ponerlo a cargar y se nos quedan un 13, 14, 15%, obviamente depende mucho de tu uso, ¿vale? Yo en ese caso, en esa prueba que hice, lo estuve usando como módem directamente para darle internet 5G al portátil con el que estaba trabajando durante un par de horas y poco. Se me fue la pinza y se gastó ahí, se fundió más de un 26%, ¿vale? Pero si no hacemos eso, que es una de las cosas que más consume realmente y estamos viendo contenido, jugando, etcétera, etcétera, es un dispositivo que te aguanta perfectamente durante el día. El S23, exactamente igual, es que no hay ninguna diferencia. De hecho, en la review que os hice tras 2 meses, os decía, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando compramos un compacto es que vamos a perder el hecho de tener una batería tan holgada como tenemos en dispositivos como este de 5000 mAh. Te enseñaba el Redmi, pero lo mismo pasa en el S24 Ultra o en el S24 Plus, ¿no? Tenemos un poquito de más batería. ¿Esto quiere decir que vayas a necesitar una powerbank sí o sí? No, no quiere decir esto, ¿vale? Pero sí que es cierto que en momentos en los que hagas un consumo más excesivo vas a notar que la batería baja más rápido. Pero diferencias reales, ninguna, y tampoco ninguna en el tema de la carga, que es lo que yo no entiendo. Este S24 lógicamente debería haber llegado con una batería más rápida de cargar. No es comprensible que tengamos todavía 25 vatios, que nos cargue el dispositivo del 1% al 100% en 1 hora 20, en la época en la que estamos, y habiendo tenido esta misma capacidad de potencia tanto en el S21, en el 22, en el 23, no sé, yo creo que es momento de que cambiar. Y ahora hablamos de cámaras que son iguales en el selfie, el gran angular, y también en el teleobjetivo, muy entre comillas, en el aumento de por 3 ópticos, pero en el sensor principal cambia. Y esto es interesante porque todo el mundo le prestó atención al S24 Ultra cuando salió, que era el mismo sensor que la generación anterior, y de hecho hay muy poco, a nivel de comparativas, muy poco escrito sobre el S24. Al final este dispositivo es el cabeza de cartel, ¿no? Eso está clarísimo. De hecho, Samsung es el que manda normalmente a prensa y a periodistas para que le hagan la review. Los otros dispositivos llegan más tarde, por eso hay muy poco contenido sobre este dispositivo, sobre el S24. Pero tiene un sensor diferente, ¿vale? A la generación anterior. Aquí sí ha habido un cambio. GN3 en la nueva generación, GN5 en la anterior, el mismo el mismo sensor que traía también el S22, y estáis viendo ahí algunas fotos tomadas con los dos directamente, también algunos vídeos. Yo no veo tanto diferencia en cuanto a las fotos, ni siquiera en las de noche, pero sí un poquito más en el vídeo, ¿no? Ahí vosotros ya juzgáis más o menos. Yo creo que de todas maneras no es un salto superlativo como para que si tienes un S23 o un S22, nada más que por el hecho de las cámaras, te compres un S24. Sí que es cierto que hay algunos puntos, ya te tengo que decir que el S24, si no me importara gastarme más dinero, si pudiera tener un presupuesto de 300, 400 euros más, me pensaría seriamente en comprar antes que el S23, pero sobre todo esto encadenándolo con la parte siguiente, que es el de las actualizaciones. El S23 nos da unas actualizaciones de 4 años a nivel de actualizaciones de sistema, 5 años a nivel de seguridad, ¿vale? Pero esas actualizaciones empiezan desde el momento en el que sale al mercado, es decir, en el 2023 teníamos hasta 2027 de actualizaciones. Si lo vas a comprar ahora en 2024 o a finales de 2024 este S23, pues ten en cuenta que le van a quedar menos años de actualizaciones. Ahora nos dan 7 años de actualizaciones, ¿vale? Tanto a nivel de sistema como también a nivel de seguridad. Por lo tanto, bueno, pues si tú eres de los que aguanta el dispositivo durante mucho tiempo, ten en cuenta que quizás con los pequeños cambios que también tiene y con este tema de las actualizaciones, puede ser una mejor compra si lo ves como gasto sostenido en el tiempo. Y me he dejado para el final uno de los temas más controvertidos de este S24, el puro rendimiento. 1.711.128 puntos de Antutu, este benchmark sintético que nos mide la potencia bruta de los dispositivos. Tiene un Exynos 2400, uno de los temas más polémicos porque no trae un procesador top Qualcomm como sí tenía la generación anterior en este Samsung Galaxy S23 con el Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda.
Samsung el año pasado nos sacó de hecho procesador propio a nivel de gama alta, este año lo ha querido hacer así y os soy sincero como siempre, ¿no? Pero en el sentido en el que sé que ya me pasó en la review de este S24 a nivel de pura potencia, de someterlo a juegos y tal, que te veías en los comentarios varias críticas diciendo, oye, pero ¿por qué dices que es más potente obviamente que el Qualcomm Snapdragon 8 generación segunda? Este dispositivo además en juegos tiene bastante buena estabilidad, no se calienta. O sea, si hubiera sido lo contrario, si yo hubiera experimentado lo contrario, os lo contaría sin ningún tipo de problemas. Que además os digo, esto lo he comprado yo directamente. O sea, a mí no me ha mandado nada Samsung. O sea, no tengo nada aquí que perder, ¿no? En contaros la experiencia tal y como es. Y de hecho, me gusta y creo que es interesante a nivel de la comunidad, que si tú has vivido una cosa diferente, tanto a nivel de batería como lo que sea que estoy comentando aquí, tanto con el S23 como con el S24, tienes ahí los comentarios para dejarlo, y ahí nos ponemos muchas veces a debatir en el buen sentido, siempre que sea con respeto, todas las críticas son bien recibidas. Bueno, aquí me tienes que estar, que a veces se me ve como más oscuro y no, porque estoy grabando ahora directamente con luz natural, no estoy en el sitio de donde siempre, y bueno, pues controlo esto menos, ¿no? Y hay bastantes nubes, simplemente decirte esto por si estás viendo estos cambios. Sigo. Tema procesador, ¿hubiera estado bien que le hubiera metido el Qualcomm Snapdragon 8 generación tercera? Pues sinceramente, viendo los resultados que me ha dado a nivel potencia, tampoco echo de menos el generación tercera, como sí pasaba en momentos anteriores, ¿no? Donde los dispositivos sí que estaban bastante por debajo. No se calienta, como os decía, tampoco a nivel de eficiencia energética. No he notado que consuma más que el Snapdragon 8 generación tercera, que he probado aquí, he probado en otros dispositivos como el Nubia Z60 Ultra, como el Xiaomi 14 Pro, ¿no? Por ejemplo. Y sí, lo que sí te digo que es para tirar fuerte a Samsung de las orejas es el hecho de que los dos dispositivos que siguen saliendo con 128 GB tengan menor capacidad de escritura y de lectura que las versiones de 256 y adelante, ¿no? Es decir, el más base tiene UFS 3.1 con menos velocidad de escritura y de lectura, que le acaba pasando factura en la potencia bruta, sobre todo a nivel de benchmark, como el que te enseñaba, le baja bastante puntuación. No tiene ningún sentido que a día de hoy Samsung siga haciendo esto. Es decir, básicamente, si quieres más velocidad de escritura y de lectura, te tienes que ir a la versión de 256. Los dos dispositivos son resistentes al agua, tienen obviamente sensor de huella en pantalla, todo lo demás creo que no me he dejado ningún tipo de diferencia, ¿no? Por lo menos grande, notable, entre los dos. Quiero decirte, o quiero repetirte lo que te comentaba, si tienes cualquier tipo de impresión diferente a la mía, está más que recibida aquí abajo, o bien recibida aquí abajo en los comentarios, y hablaremos y tal, y creo que de esa manera hacemos más interesante todavía para la comunidad y los usuarios que estén entre dos dispositivos este vídeo, ¿no? Que es lo que a mí al final me gusta también, ¿no? Que sirva lo máximo posible, así que dejas lo que sea ahí abajo en los comentarios, y al final lo más interesante es que con todo lo que te he dicho, con mi experiencia, tras haber tenido durante tanto tiempo el S23 y luego ahora el S24, que te hagas una lista de pros y contras y acabes viendo cuál es el que más te merece la pena a ti. Los comentarios, preguntas, lo que sea ahí abajo, te agradecería como siempre un me gusta para ayudar a que este vídeo llegue a más personas. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.